entrevista, conversación a propósito del libro. Bueno, pues híjole, esta cuestión de por qué me interesé en el amor cortés tiene una larga historia infantil incluso, ¿no? Infantil porque de chico pues me deleitaba mucho leyendo yo el Ivanhoe de Walter Scott, por ejemplo, o Los Hechos del Rey Arturo y sus Caballeros de la Mesa Redonda de John Steinbeck, o la historia de Robin y Marian, eran de mis libros favoritos. Y siempre me atrajo mucho esta cuestión de lo medieval, ¿no? Desde chico, sin tener idea qué era, ¿no? Pero digamos ya una vez que se cruzó en mi vida el psicoanálisis y me dediqué a él, he de decir que mi otra gran pasión es la literatura. La literatura al grado que yo he llegado a decir que yo me casé con el psicoanálisis, pero que mi amante es la literatura. Y la pregunta que siempre me hacen es que cuál es mejor relación. Y evito contestar, por supuesto. Evito contestar. Entonces, y digo esto porque pues, mi afición por la literatura me llevó, antes de descubrir alguna eventual relación posible entre textos de Lacan con lo que es la literatura cortés, la literatura bajo medieval en Occitania. Yo leía mucho de literatura medieval, ya no libros infantiles, sino libros de verdad, de literatura medieval. Pero básicamente no eran sobre trovadores y el amor cortés, era el ciclo artúrico, ¿no? El ciclo artúrico y todo el ciclo, toda la influencia celta que hay. Y eso era la literatura del norte de Francia. La del sur de Francia, que es la literatura occitana, no la conocía yo. Y empecé a comprar libros y me hice de una biblioteca más o menos regular de literatura medieval. Y bueno, ya entrando en materia de psicoanálisis, te comento que hicimos un cártel una vez, Muriel Barnier, Gloria Leff, otra persona de la escuela y yo, y empezamos a trabajar el seminario de la ética hace muchos, muchos años, incluso antes de este siglo, en 1990 y algo, ¿no? Y fue un fracaso ese cártel, no llegamos a mucho, pero ahí fue la primera vez que yo hablé con gente del psicoanálisis, con colegas de la literatura medieval, ¿no? Y luego yo seguí trabajando el seminario de la ética, el psicoanálisis de Lacan, hasta que llegué a la lección en donde él, para hablar de la sublimación, y sobre todo él va a enfocarse por lo que él llamó ahí la paradoja de la sublimación, va a hablar de un poema, de un trovador. Y de toda la poesía trovadoresca, de toda la lírica medieval, de toda la poesía amorosa, elige Lacan hablar del poema que es considerado por los especialistas como el poema más obsceno, escatológico y hasta pornográfico de toda la literatura medieval en Occidente, ¿no? Es pasmoso esto, ¿no? Es pasmoso. La cuestión fue la siguiente, ¿no? Que a finales del seminario de la anterior, a la ética, el 6, que es el deseo y su interpretación, Lacan anuncia que el siguiente año él va a hablar de... Decía que Lacan anuncia al final del seminario del deseo y su interpretación que el siguiente año lo iba a dedicar a la sublimación, al tema de la sublimación, pero la verdad es que las 4 últimas sesiones del deseo y su interpretación habla todo el tiempo de la sublimación, ¿no? Y en la primera sesión del seminario de la ética del psicoanálisis va a decir que va a dedicarlo al tema de la sublimación, del cual nunca ha hablado, y porque es un tema, dice él, que he evitado hasta ese momento. ¿Por qué lo habrá evitado? No lo sé. Como sabemos, el seminario de la ética se podría dividir en 2 grandes partes, ¿no? La primera parte, que tiene que ver con la sublimación en forma muy, por demás, explícita, es a propósito de la poesía cortés, de la lírica medieval, de la Occitania, de los siglos XII a XIV. Mientras que la segunda parte del seminario va a tratar sobre la tragedia de Antígona, ¿no? Él
llega un momento en el cual Lacan va a hablar, va a leer un poema de un trovador que es considerado como el paradigma del trovar hermético, a diferencia de otro estilo que había de trovar, que era un trovar muchísimo más transparente y claro. Este trovador compuso sus poemas y también inventó un método que se llamó la sestina, que era una métrica muy específica, y él componía sus poemas de esta manera. Y fue admirado por gente como Dante, que lo consideró un maestro en el arte poética y lo coloca en uno de los círculos del purgatorio. El poema que va a leer Lacan es una tensó. Una tensó era un género que quiere decir tensión, la tensión que se va a producir en un debate entre dos o más poetas. Había ciertas cosas, ciertos asuntos políticos, amorosos, de toda índole que se discutían cuando había diferencias de opiniones entre los poetas, y era una discusión, pero en términos poéticos, construido poéticamente todo esto. Entonces el poema en cuestión se trata de lo siguiente. El trovador Arnaud Daniel va a defender la posición de un caballero, mientras que otros dos trovadores van a defender la posición de la dama. ¿Cuáles eran estas posiciones? En el amor cortés hay que entrar un poco a ver cómo funcionaba esto del amor cortés, cuáles eran los códigos éticos que se ponían en juego ahí. El trovador admiraba a una mujer, a una dama, que siempre era una dama casada no con cualquiera, sino con un noble de la mayor nobleza del feudo. Podía ser un duque, un conde, un marqués, hasta el rey mismo, y se enamoraba de ella y le componía poemas de amor, en donde loaba su belleza, sus cualidades, y describía su forma de ser, y aún sin haberla visto había lo que se llamaba el poema, los poemas de lejos, de lon, L-O-N-H, en occitano es lejos. Y eso quería decir que se había enamorado a alguien de una dama a la que no había visto, o que estaba lejos. Era un amor imposible, en la situación del amor cortés, por lo prohibido que resultaba la mujer. La mujer era la esposa de un noble, tenían que estar casadas, además eran de la alta nobleza, ¿no? Y como parte de los códigos de esta nueva ética que se planteó en el amor cortés, estaba que el caballero tenía que mostrar una obediencia absoluta a la dama, una abnegación, una fidelidad a toda prueba, ¿no? Y hablando de pruebas, la mujer ponía pruebas al caballero para que éste demostrara su amor, si era verdadero o no su amor. Y las pruebas consistían en estas tensos entre dos poetas, o en pasar pruebas como si es que era caballero también el trovador en los famosos torneos, y llevaban como prenda el pañuelo de la dama en la punta de la lanza, eso que vemos en las películas, ¿no? Claro, claro. Que pone el caballero su lanza donde está la dama, y la dama ata ahí su pañoleta, su pañuelo, ¿no? Y combate por ella, por su amor, ¿no? Pero había otro tipo de pruebas que por lo menos en este poema se ponían en juego, ¿no? Y es lo que le interesa a Lacan, porque Lacan no va a hablar de un poema de amor, ¿no? No, de los más de 2.500 poemas que se conservan en los 49 cancioneros que están en las bibliotecas del Vaticano y de no sé dónde, cancioneros que son las recopilaciones de los poemas de estos 2.500 cantos que se dice que hay en total, son cantos de amor, cantos de deseo, de pasión, de amor, y Lacan no va a hablar de ninguno de esos, ¿no? Es más, en todo el recorrido que yo pude localizar de Lacan, cuando habla del amor cortés, él solo va a hablar de 3 poetas. Va a mencionar al primero, al que es considerado como precursor o primer poeta, Guillermo de Aquitania, el conde de Poitiers. Va a hablar de Geoffrey Rudel como el exponente del amor imposible más paradigmático en sus poemas, porque incluso Geoffrey Rudel habla de la muerte por amor, y se dice que él murió de amor, sí.
Eso solo pasa en las novelas, yo creo, ¿no? Yo creo. Yo creo, sí. Y bueno, y habla de Arnaud Daniel. Sí. Y de poemas, el único que cita, nunca va a citar ni un solo verso de nadie, más que el poema completo, que es considerado por los filólogos, medievalistas, eruditos, como el poema más obsceno, más escatológico y pornográfico. Se trata de una prueba. Entonces tenemos como dos bandos. Arnaud Daniel, que defiende la posición del caballero, y estos otros dos poetas que defienden la posición de la dama. La dama ha hecho una solicitud al caballero y el caballero se niega a, llevarla a cabo. ¿Cuál era esta solicitud tan tremenda? Porque que el caballero puso en cuestión su honor. ¿Por qué? Porque decía amar a la dama y cuando la dama le pide esto, se niega. Esto rompe por completo los códigos corteses, ¿no? Los códigos de la ética erótica, de esta nueva erótica que con su ética propia, ¿no? Que tenía códigos muy estrictos, digamos, que incluso hubo teóricos de este amor cortés que elaboraban estas reglas. Bueno, la prueba que la mujer le pide, la dama le pide, es que acerque su boca y su nariz a sus nalgas, a su culo, y le bese el culo, y aspire los aromas que de ahí emanan, ¿no? Entonces el caballero dijo no instantáneamente, con lo cual se coloca fuera de la ética del amor cortés, que es obedecer ciegamente y sin reparo alguno a la dama. Y los caballeros defienden a la dama y atacan al caballero. Este es el debate. Los otros dos poemas, Lacan dice que se los va a perdonar a su auditorio. Por supuesto, cuando yo leí eso de que se los iba a perdonar, dije, ¿cómo por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venían todo al caso leerlos, ¿no? Yo la verdad tengo la opinión de que no los conocía, más que por oídas, y que no los tenía a mano, pues, ¿no? Entonces yo me dediqué a buscar estos otros poemas, que son tres poemas, y uno de Arnaud Daniel, 4 es el ciclo completo, y solo conocíamos lo que leyó Lacan. Existe un libro en español de toda la poesía de Arnaud Daniel, que no es un poeta muy abundante en su creación. Es un libro que está editado en El Acantilado, se llama Arnaud Daniel, y ahí viene este poema también. Entonces había dos versiones en español. La que yo leí en el Seminario de la Ética, que fue editado por la Escuela Freudiana de Buenos Aires en el Pleistoceno. Sí, no, ni siquiera eran fotocopias, eran esténciles. Que no sé si mucha gente sepa lo que es un esténcil. y esta del acantilado, pero los otros tres poemas no existían en español, en ningún lado. Me dediqué a buscarlos, a ver si había alguna traducción al francés, y había un libro que estaba absolutamente agotado, y yo busqué el libro con cierta obstinación hasta que lo encontré. Y me lo hicieron llegar de Francia, y es un libro que se llama Burlesque y Obscenidad en la Edad Media, en los trovadores, perdón. El contratexto medieval se llama. Y es un libro que es una colección de textos que pueden ser considerados como lo que hoy día sería la cultura underground, ¿no? De lo que no se habla abiertamente en voz alta, pero que existe. Y que siempre, en todas las épocas, ha habido este tipo de producciones artísticas, ¿no? En la pintura, en la poesía, en el cine, naturalmente, etcétera, ¿no? Y es un libro que está en las versiones en occitano medieval y traducidas al francés moderno. Yo cuando leí los otros poemas también me quedé estupefacto, ¿no? Porque son de la misma naturaleza obscena, pornográfica que el de Arnaud Daniel, ¿no? Y yo dije, bueno, pues lo leí en occitano, claro que yo no sé occitano, pero el occitano se intuyen ciertas cosas. El occitano medieval, existe ahora el occitano moderno, como toda lengua ha evolucionado, no es una lengua muerta, ¿no? Pero sí ha cambiado del 1200 ahora, ¿no? Igual que el español. Pero lo que quiero decir es que el occitano es muchísimo más parecido a lo que era el catalán de aquella época, y el español de aquella época es mucho más parecido a esas dos que al francés.
de aquella época. La langue de O, que era mucho más parecida entonces al español y al catalán que a la lengua que se hablaba en el norte de Francia, la langue de Oil. Y había ciertas palabras que me sonaban, ¿no? Intuía yo lo que decían, pero me dediqué a buscar diccionarios y pues junté varios, como 9 diccionarios del occitano medieval al francés moderno. Incluso conseguí un diccionario de obscenidades, ¿no? Del medioevo, ¿no? Y pues me di a la pequeña tarea de traducir del occitano casi palabra por palabra, sin pasando lo menos posible por el francés. Los traduje al español y no quise traducirlos del francés porque me di cuenta de inmediato que la traducción que estaba allí del francés, que era la que yo tenía y la única disponible hasta ese momento, era como una versión light. Porque los trovadores decían las cosas por su nombre. Era muy gráfico, digamos, la poesía de otras especies. Sí, no se andaban con grandes metáforas y al culo le decían culo y al coño le decían coño, por ejemplo, ¿no? Y en cambio la traducción al francés pecaba de cierta... Matizaba, digamos. Sí, lo suavizaban un poquito, ¿no? Era una versión como edulcorada, como light, digo yo. Y entonces yo dije, no, ¿por qué? Si Lacan lo cita de esta manera es por algo. Si elige este poema es por algo, por esta dimensión de crudeza, de la materialidad de esas palabras. ¿Por qué metaforizarlas? ¿Por qué hablar de sus nalguitas cuando dice culo, por ejemplo? ¿No? El trovador está diciendo culo, pues hay que poner culo y no otra palabra, ¿no? Entonces hizo una traducción lo más literal posible. Obviamente a costa de la rima. Yo no sé construir poemas, no soy poeta, no manejo la rima. Entonces, solo una o dos estrofas me salieron con cierta rima, pero lo demás, nada, rompí toda la rima. Pero en fin, en afán de conservar la pureza del lenguaje que usaron los trovadores, de hacerlo al pie de la letra. Esto ocurría en momentos en el que Jean Alouche hacía su travesía de París a México y a Buenos Aires, a Córdoba, a Monterrey, a Costa Rica, para dar esa serie de seminarios que él llamó el Amor Lacan, que fueron como 8 en total. Aquí en México hubo 2, en Monterrey hubo otro, en San José de Costa Rica hubo otro y en Buenos Aires y Córdoba también, porque era el seminario que él daba en ese entonces en París y era un seminario itinerante que recorría estas ciudades con diferentes temas sobre el amor Lacan. El amor Lacan era el tema. Y cuando yo me enteré que venía a México y que hablaría, lo vi en la bibliografía del Amor Cortés, yo le escribí a Jean Alouche y le comenté lo que yo había hecho y lo que estaba haciendo también con el Amor Cortés y este seminario de la ética, y sobre todo lo que había hecho con esto que se llama el cochino debate. Así es conocido por los medievalistas, el cochino debate. Alouche tuvo la gentileza y la arriesgada confianza de que aquí en México me dijo que él no iba a hablar del Amor Cortés, que hablara yo del Amor Cortés, y me dejó como 2 horas hablando del Amor Cortés. Él dio la casualidad que él nació. Decía que en ese seminario en México leímos el poema, él lo leyó en occitano medieval. Claro que él sabe hablar occitano, pero moderno, pero pues, es como leer algo, si nosotros leyéramos algo en español antiguo de aquella época, podríamos leerlo con errores, pero lo leeríamos. Y yo lo leía en español y la gente se entretuvo mucho con eso y se rió mucho porque, en fin, es muy escatológico, muy escatológico. Bueno, yo me interesé por eso y una vez que se publicó, hubo otro seminario en Costa Rica al que él me invitó a hablar también de lo mismo. Y ahí también lo hicimos de la misma manera, ¿no? Yo publiqué 2 textos, uno en Litoral de aquella época y otro en la revista que había en Costa Rica en ese momento que se llama Página Literal.
producto de estas intervenciones mías en los seminarios. A lo que voy es a que cuando yo ya acabé con eso, esas dos publicaciones, yo me hice la siguiente pregunta. ¿Será la única vez que Lacan habla del amor cortés aquí en este seminario de la ética? Y pues claro que me ganó la curiosidad, ¿no? Y entonces me puse a investigar y me puse a ver y a descubrir que no, que Lacan había hablado del amor cortés y había recurrido a esta figura del amor cortés mucho más de una vez, muchísimo más de una vez. Y me puse a buscar, hice una búsqueda en donde empecé yo a situar en qué sesiones, de qué seminario, de todo su recorrido había hablado Lacan del amor cortés y en qué textos de los escritos de esta agrupación de textos que salió como otros escritos en radiofonía y televisión, en cosas sueltas de Lacan. ¿Y cuál no sería mi sorpresa que yo iba encontrando cosas desde el seminario de la relación de objeto? Desde el seminario de la relación de objeto es la primera mención que Lacan hace del amor cortés y la última es en el seminario de Lanzú. En total yo pude ubicar, localizar 42 referencias al amor cortés en 13 seminarios diferentes, en 48 sesiones, 42 sesiones, perdón, de 13 seminarios diferentes y en 3 textos de los escritos y uno de otros escritos hay menciones del amor cortés. Yo traté de hacer lo más exhaustivo posible, pensando que espero que sean todas, pero por ahí puede haber otra que me haya pasado desapercibida, ¿no? ¿Por qué crees que se interesó Lacan tanto en ese periodo? Es una buena pregunta eso, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Una fue su relación con un medievalista belga, ilustre, muy famoso, Roger Dragonetti, con quien Lacan mantuvo relación, no solo epistolar, sino de cierta amistad incluso. Cuando Lacan daba el seminario de la ética, precisamente fue invitado a la Universidad Católica en Bélgica, en la capital de Bélgica, a dar una serie de 2 conferencias, que fueron publicadas después, ¿no? 2 conferencias y en los intervalos él habló de Dante ahí y de Arnaud Daniel. Y en los intervalos tomaba el café con Roger Dragonetti, que era fue un gran medievalista. Y entablaron cierta amistad y luego Dragonetti viajaba a París, cada vez que viajaba a París veía a Lacan y hablaban. Y yo creo que Lacan se vio muy tocado por lo que Roger Dragonetti le pudo transmitir y yo creo que aprendió mucho de Dragonetti y Dragonetti de Lacan. Yo diría que Dragonetti se volvió un poco lacaniano y Lacan un poco dragonetiano. Ese es el aspecto, digamos, como la envoltura formal de este interés de Lacan. Contaba con ese respaldo y ese conocimiento de Dragonetti. Pero yo creo que el interés básico de Lacan es el tema del amor. El tema del amor es un tema que está presente en Lacan desde el primer día hasta el último de su enseñanza, ¿no? Él lo dijo, no me acuerdo, no me acuerdo si es en Ancor o en qué seminario dijo, no hago otra cosa desde los 20 años más que interrogar a los filósofos en el tema del amor. ¿Y cómo no iba a estar interesado en el tema del amor si existe lo que en nuestra práctica se llama el amor de transferencia, ¿no? Y dado ese blasón de Lacan del retorno a Freud, ¿cómo no trabajar el tema de la transferencia, que va a ser un concepto completamente diferente el tema de la transferencia en Lacan que en Freud, ¿no? Pero bueno, eso nos llevaría a otro tema de las diferencias, ¿no? Pero quiero decir, Lacan en el seminario, ¿cuál es el seminario? En las formaciones del inconsciente, en las formaciones del inconsciente, que es pocos años después de la relación de objeto, Lacan va a enunciar por primera vez su fórmula que se convierte en canónica, ¿no? El amor es dar lo que no se tiene y no dar lo que sí se tiene. Esa es la primera formulación que él hizo. Poquito después la cambiaría
a la que conocemos y que la usa todo el mundo, y yo creo que muchas veces se usa sin saber qué se está diciendo, ¿no? El amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere, que también está mal cuando dicen el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no es, no es así la formulación. Es decir, desde el principio Lacan va a plantear la imposibilidad del amor, en términos bien diferentes a como lo va a hacer, por ejemplo, en Los no incautos yerran, ¿no? Que es un seminario en donde va a haber sesiones dedicadas exclusivamente a mostrar y demostrar con la topología borromiana la imposibilidad del amor. Pero Lacan va a hablar desde esas formaciones del inconsciente de la imposibilidad del amor. Y yo creo que no encontró en todas las variedades o variedades, para usar el neologismo que usa Lush, de variedad y verdad, una condensación de variedad y verdad en francés y en español también, variedad, que a Lush se dedicó a hacer estos seminarios y luego escribir el libro extraordinario del amor Lacan, en donde él estudia cronológicamente todos los momentos en donde Lacan recurre a las diferentes variedades del amor. El amor cortés naturalmente, el amor a Dios, el amor platónico, el amor loco bretoniano, etcétera, ¿no? El amor filial, en fin. Y yo creo que el amor a los muchachos, cosa importantísima. ¿Por qué? Porque el seminario siguiente de la ética es el de la transferencia, donde va a hablar del amor a los muchachos. El amor griego, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que de todas estas variedades del amor, de toda esta baraja de variedades del amor de las que se sirvió Lacan, ninguna le quedó como anillo al dedo como el amor cortés para hablar de la imposibilidad del amor. Eso tiene que ver con el libro que yo escribí, porque el libro que yo escribí me dediqué a hacer una cartografía de estas ocasiones en las que Lacan hablaba del amor cortés. Ya dije el número de veces, el número de seminarios, etcétera, no voy a repetirlo, pero Lacan, hay un hilo conductor, Elena, hay un hilo conductor desde esa primera vez hasta la última. Y en ese hilo se puede ver los pasos que fue dando Lacan. Por ejemplo, a propósito del amor cortés, va a hablar de la homosexualidad y en particular de la femenina, con el caso de Freud de la joven homosexual. En 3 ocasiones diferentes va a hablar del amor cortés para dar cuenta del amor de la joven homosexual por la dama y de la posición de caballero que asume esta dama homosexual. Es un ejemplo. Otro va a ser André Gide, con todas las vicisitudes de ese amor imposible que él tuvo por su prima mujer con la que se casó y duró casado castamente 42 años. 42, qué chistoso, es el mismo número de las veces que Lacan habla del amor cortés. No, ahorita me acabo de dar cuenta. Bueno. Y en fin, hay un hilo, hay una continuidad, ¿no?, que corre paralela con la transmisión de su enseñanza durante más de 20 años, que le va a permitir a Lacan partir de este enunciado que él cambia unos años después, pero que primero va a ser: el amor es dar lo que no se tiene y no lo que sí se tiene. Claro que la pregunta que se deriva de ahí es: ¿qué es lo que uno sí tiene? Claro. ¿Y qué se puede dar? ¿Qué es lo que sí se tiene? Porque lo que no se tiene desde ahí es el falo, desde esa época. Él va a decir que lo que no se tiene y se pretende dar en el amor es el falo. Nuevamente, falo en el sentido de Lacan, no de Freud, no el pene, sino el falo como el significante de la falta. Entonces, hasta llegar a 1973, me parece que es Los no incautos, Yerran, en donde va a decir en una sesión, sabemos que los no incautos Yerran es de los seminarios ya que están hacia el final de la vida de Lacan, hacia el final de la enseñanza y su transmisión de Lacan. Y la penúltima vez de todas, a lo largo de esas 42 veces que lo menciona, la penúltima es esta que voy a decir. Lacan va a enunciar algo que él llama un principio. Yo nunca he leído en ningún otro lado, no sé si tú alguna vez
leíste en algún lado en Lacan que él dijera, establezco esto como un principio. Él dice, establezco este principio. Un principio es como una ley, es como tajante, es así, punto. Como el principio de la relatividad, como el principio de Newton, esas cosas, ¿no? De la física, ¿no? Establezco un principio. El amor es el amor cortés. Son 6 palabras contundentes. El amor es el amor cortés. Del amor es dar lo que no se tiene. A decir que el amor es el amor cortés, hay este hilo conductor. Y yo seguí ese hilo al escribir este libro,